El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais en el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, todavía estamos celebrando en la Iglesia la fiesta de Pentecostés y se puede celebrar en estos días la misa votiva que se llama del Espíritu Santo, por eso vamos a celebrar esa misa. Esta fiesta es importantísima, queridos hermanos, porque es la fiesta del nacimiento de la Iglesia. La Iglesia es plenamente Iglesia cuando da testimonio de Cristo. Los apóstoles realmente son apóstoles cuando ellos, sin temor a las represalias, hablan en nombre de Cristo. Y precisamente es en Pentecostés cuando empiezan esa misión. Y es la Iglesia que nace, la que nos da la idea precisa de cómo es el cristiano y cómo Dios actúa en ella. Una Iglesia apenas nacida a la sombra del judaísmo, y empieza a caminar, y apenas nacido, no solo a caminar, sino tiene que huir y tiene que vivir sola, como un niño pequeño a quien nadie quiere. Y ahí es precisamente cuando la Iglesia apenas es un brote chiquito, insignificante, que humanamente estaba para desaparecer, no desaparece, sino que todo lo contrario. Después de 3 siglos de persecución, la Iglesia empieza a llenar el mundo, hasta hoy, que sigue llenando, sigue llegando al corazón de tantas personas. Esa Iglesia se muestra así, poderosa, con la fuerza del Espíritu Santo. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Para nosotros, por eso el gran secreto de la Iglesia es el Espíritu Santo. Cuando un cristiano está empapado del Espíritu Santo, es un cristiano que realmente es eso la Iglesia. Y es lo que tenemos que pedir al Señor día a día, que nos llene de su Espíritu Santo, que seamos personas movidas por el Espíritu Santo en el día a día. Y es el Espíritu Santo el que hace entender lo que es ininteligible en la Biblia. Es el Espíritu Santo el que hace vivir lo que humanamente parece imposible vivir. Es el Espíritu Santo, queridos hermanos, lo que hace posible lo humanamente imposible.
Por eso esta fiesta para la Iglesia es importantísima, para nosotros también, y por eso podemos hoy celebrar todavía esta misa votiva. En el Evangelio que hemos escuchado, habla de ese desconcertante mensaje de Jesús. El poder de Dios, cómo se manifiesta ese poder de Dios en el mundo, ante los hombres. ¿Cómo podemos manifestarlo? ¿Cómo podemos nosotros, en cierto sentido, hacer la guerra al mundo? ¿Cómo hace el cristiano? Jesús nos ha dado una clave. Los apóstoles que están con Jesús han escuchado de labios del Señor un drama, el anuncio de su pasión. Y les da miedo preguntarle. Pero por el camino, entre ellos discutieron quién era el más importante, se pelearon por los primeros puestos. Tenían en su cabecita una idea muy humana del mesianismo de Jesús. Entre ellos creían que Jesús era un Mesías político. Es lo que esperaban ellos, un Mesías al estilo de los hermanos macabeos. Esperaban que Jesús armase un ejército bien armado para enfrentarse al Imperio Romano y echar a los romanos de Tierra Santa. Pero Jesús no piensa así. Y Jesús, que les ha escuchado discutir, no ha intervenido en la disputa, pero ya cuando llegan a una casita, les pregunta. Ya sabía la respuesta, por eso también la pregunta es retórica. No le contestan a Jesús. ¿Por qué discutían en el camino? Les dice el Señor, y ellos no contestaron. Jesús sabe que sus discípulos todavía no están llenos del Espíritu Santo, ni llenos, ni quizá ni una gotita de Espíritu Santo les ha caído. Son hombres comunes, hombres frágiles, hombres pecadores, muy humanos, muy humanos. Y Jesús, Maestro, al fin, tiene paciencia. Y aquí Jesús les va a dar una gran enseñanza para todos nosotros también. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Cómo mostrar su poder? Les va a decir que en el no poder está el poder de Dios. Ellos buscan dominar, buscan ser señores de este mundo. Y Jesús les dice, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y esta es la gradación de Jesús. El que acoge a un niño, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, al Padre. Qué precioso. Jesús les está diciendo, ¿quieren el poder? ¿Quieren ser dueños del mundo? Aquí está el modo como hay que poseerlo. Servir a los más frágiles. Ellos esperaban espadas, ejércitos, caballos, armas. Y Jesús les dice, no vayan a los poderosos, vayan a los más débiles. Un niño en tiempo de Jesucristo
y más un niño huérfano estaba expuesto a la calle, a la miseria, a todos los atropellos. Y Jesús les dice, acojan a ellos. Cuiden de esos débiles. Que vuestros amigos sean los débiles. Servirles. Y cuando acojan a ellos, me están acogiendo a mí, que soy el Maestro. Y están acogiendo al Padre omnipotente. Les está diciendo, apóstoles, ¿quieren el poder? El poder de mi Padre está en servir a los más pequeños, en servirles, en amarles, sin ningún interés, sino amarles a los pequeños. Por eso Jesús en su discurso dirá, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis. ¿No? Eso es, en que se ama. Y no es un amor sentimental, sino es un amor que se pone al servicio del otro. Eso es lo grande, queridos hermanos, es el poder de Dios. Eso es lo que ha transformado el mundo y lo que hoy también nuestro mundo necesita para ser transformado. El DNI del cristiano es este, el amar. Y esto, que es el poder de Dios, trae problemas. Por eso el libro del Eclesiástico, ya como un preludio del Evangelio, anuncia esto: hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza. El oro se acrisola en el fuego, así el hombre que Dios ama. Confía en Dios y Él te ayudará. Espera en Él y te allanará el camino. Qué precioso himno del capítulo 2, versículo 1 y siguientes del Eclesiástico, ¿no? Si te acercas al temor de Dios, prepárate para las pruebas. La Sagrada Escritura es tan transparente, que por eso mismo es desconcertante. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no trabaja con bulla, no trabaja. Trabaja en el interior, sobre todo, en el interior de cada persona. Cuando le hace capaz de amar así, de poder contestar al mal con bien, de poder amar cuando lo que debería hacer es rebelarse, de inclinarse más al débil, pudiendo apoyarse en el más fuerte. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, ese don del Espíritu Santo. Esto es lo que hace posible el Espíritu Santo. El don más grande, amar así. Que este es un don para toda su iglesia, un don para nosotros también. Por eso la iglesia siempre es débil, porque no busca poder humano, busca asociarse al poder de Dios, nada más que al poder de Dios. Si no lo hace así, ya no es la iglesia. Aquí lo dice Jesús: el que acoge a un niño, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Y si no acogemos al Padre, ni al Hijo, ¿a quién acogemos? ¿A quién podemos acoger? Dios está escondido también allí en los pobres. Que el Señor nos dé un gran amor, gran deseo de hacer bien a sus hijos más frágiles. Amén.